Bueno, voy arrancando. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Mucho gusto. Mi nombre es Leandro Vergara. Soy profesor titular de obligaciones de la facultad y voy a tener el placer de compartir un ratito con ustedes y vamos a charlar algunos temas vinculados a la responsabilidad civil. Por lo que estoy viendo, bueno, hay casi 155 personas presentes, así que es un buen número y yo creo que estaríamos en condiciones de empezar. Bueno, les agradezco que estén con la cámara encendida. Para el que habla es una cosa importante. No se olviden que esta dinámica a algunos les cuesta. No tanto al que habla, que tiene menos registro de lo que dice. Ese problema es para la mayoría de ustedes, que son los que escuchan, que espero que tengan cierto registro de lo que yo puedo llegar a decir. Bueno, les cuento. La dinámica que tengo propuesta para ustedes y la convocatoria es temas vinculados a la prevención en la responsabilidad civil. Yo voy a hablar, no sé, un rato, veremos media hora, 40 minutos, quizá menos, vamos a ver para que no sea un poco pesado. La mayoría, o lo que pueden hacer, si van surgiendo dudas, pueden ir escribiéndolas por el chat, y después ahí yo las voy levantando. Hay un par de personas que me están ayudando y me las van a ir pasando y yo las voy respondiendo y después veremos si la dinámica da y podemos incluso realizar algún tipo de diálogo. Bueno, entonces, sin más prólogo, bueno, voy a comenzar. Bueno, lo primero que tengo que contarles es algo que ustedes ya saben. Hoy la vedette del derecho a responsabilidad civil es la prevención. ¿Por qué es la vedette? ¿Por qué es la figurita? Bueno, probablemente es porque responde a una evolución, a un proceso que ha tenido todo el derecho a la responsabilidad civil. A mí en general, cuando hablo sobre estos temas, me gusta presentarlo como que este es no digo el final, pero es el desarrollo de una tercera etapa de la responsabilidad civil. Si es la tercera etapa, tenemos la primera, obviamente, que es la que obedece a lo que se llamó la responsabilidad civil tradicional, lo que era la responsabilidad decimonónica del siglo XIX, donde, como ustedes muchos habrán escuchado, la culpa era la gran figura, es decir, no había ningún tipo de responsabilidad civil si no había culpa. Es decir, lo que en el pasado se decía que era la culpa, lo que denominaba todo, era efectivamente así. Y si no encontrábamos un culpable, no había responsabilidad civil. Cada etapa, me parece, se va caracterizando porque tiene un esplendor y luego empieza un declive. ¿Cuándo empieza el declive? Creo que en el momento en donde se presentan ciertas patologías, es decir, ciertas disfunciones de cada etapa. En el caso de la culpa, yo creo que la disfunción es cuando se pretendía encontrar la culpa en cualquier cosa. Como la única razón del mundo, de los daños que ocurrían en el mundo, era la culpa de las personas, siempre se buscaba, y si no había culpa, no había responsabilidad civil. Entonces, claro, había supuestos de injusticia, por decirlo así, y decía, no, acá es una culpa objetiva. Culpa objetiva. ¿Te suena? Eso es lo que se llama un oxímoron, una contradicción en sí misma. No puede ser una culpa objetiva. La culpa, por definición, es subjetiva, es decir, se califica la conducta. Y si no la califico y digo que es culpable, digamos, es una contradicción. Por lo tanto, culpa objetiva no existe. O pensar, por ejemplo, en culpas irrefragables, presunciones cuando admiten prueba en contrario, ¿les suena eso? Si no se admite prueba en contra, ¿es culpa lo que se está atribuyendo? Es decir, si yo no puedo demostrar que no soy culpable, obviamente, y aún así respondo, obviamente hay algo diferente que se me está atribuyendo o adjudicando, y no será la culpa. Bueno, esto, por decirlo rápido, dio paso a lo que yo llamo la segunda etapa. Y esto sería, la segunda etapa, lo que a la gente le encanta llamar el derecho de daño. Es más, se dice el nuevo derecho de daños. Nuevo, pero ya estamos hablando de cuántos años, muchísimos. En Argentina más o menos, yo diría que el nuevo derecho de daños empezó en 1968, es decir, hace muchísimo tiempo. Estamos en el 2020, hace una cantidad, una montaña de años. Entonces, el nuevo derecho de daños, ¿en qué consistía? Consistía simplemente en
agregarle a la responsabilidad civil factores objetivos de atribución. Ese fue el gran avance. ¿Por qué? Y bueno, porque se decía, y ustedes lo habrán escuchado, entre el daño injusto sufrido por la víctima y la injusticia del daño causado, ¿con quién se van a quedar? Con la víctima, como todas las veces. Digamos que acá también hay demagogia. O sea, la víctima, no se trataba de que la víctima era más injusto el daño de la víctima, que la injusticia, ¿saben de qué? De pagar un daño que no cometieron. O sea, eso también es injusto. Acá la cuestión no es que era injusto esto o injusto lo otro. Aquí lo que se trató y de lo que vino son factores objetivos de atribución. Es decir, se empezó a comprender que el mundo, en la causalidad del mundo, muchos sucesos dañosos, menoscabos, ocurrían porque había causas nuevas que la producían. Por ejemplo, la teoría del riesgo, actividades peligrosas, cosas peligrosas. Eso, cuando llega a la legislación, y esto no está mal siempre recordarlo, solo cuando llega a la legislación corresponde que se atienda. Y ahí empezaron los nuevos factores de atribución a tomar estatus legal, estatus normativo. Cuando eso es así, y vean que enfatizo la idea de que cuando es así, porque no se trata de que porque esto es injusto yo voy a generar un derecho, digamos así, de reparación cuando no hay una previsión anterior que justifique una condena. Eso tiene que ver con lo que se llama la previsibilidad del derecho, porque injusticias hay en el mundo a cantidad. Entonces eso no me tiene que autorizar a generar indemnizaciones o a propiciar indemnizaciones allí donde veo una injusticia. Veo una injusticia, encuentro una base normativa que justifica una atribución de responsabilidad y recién ahí produzco una condena, una sanción de indemnización. ¿Me siguen con esto? Esto me parece que nunca está de más recordarlo, porque había una tendencia muy marcada. Vieron que ustedes que son todos profesionales, y yo, es más, estoy viendo a varios profesores ahí en el Zoom, así que ya son personas muy avesadas y muy, con mucha cancha en estas lides. Al menos, por lo menos veo a varios profesores. Y la frase típica, todo daño injusto hay que repararlo, qué sé yo, definamos qué es la injusticia, definamos si hay un marco normativo, porque si no, no hay que confundir responsabilidad con un subsidio. Es decir, ¿toda víctima necesita un subsidio? Sí, eso tiene que ver con la política pública, pero una víctima lo que necesita es, si sufre un daño, si hay una causa adecuada y hay un factor de atribución, es decir, una previsión legal que así lo autoriza, recién ahí tiene que recibir una indemnización para que repare el daño. Bueno, esta era la segunda etapa. La segunda etapa era, yo digo, lo que se llamó el derecho de daños. ¿Y por qué? Y bueno, porque había muchos daños. Y bueno, ¿cuál les parece a ustedes que es la patología de esta segunda etapa? Creo que de algún modo la insinué. Es otorgar indemnizaciones allí donde quizás no está claro que deban otorgarse, por decirlo así. Se necesita esa previsión. Entonces, por eso es que llamó derecho de daños, como que el daño terminó colonizando todo el derecho de la responsabilidad civil. Por eso quizás se lo llamó derecho de daños. Y por esta idea de que importa más el daño injustamente sufrido que el daño injustamente causado. Las típicas frases relativamente demagógicas. Relativamente. Digo relativamente, todo por contexto. No estoy así hablando así en general. Estoy en el Zoom, no los escucho, solamente los veo las caras, no sé cómo les está sonando lo que estoy diciendo, porque es muy peligroso tirar estas frases de demagogia sin tener un correlato o un respaldo. Algunos se está sonriendo con lo que digo y bueno, eso me da pie a tomar coraje y a seguir tirando ideas que pueden resultar relativamente provocadoras. Bueno, pero como ninguno está a favor de la demagogia, y esto lo tengo que aceptar como un axioma, me permito seguir. Entonces, segunda etapa, derecho de daños. Tercera etapa,
me gusta llamarla derecho, tercera etapa de la responsabilidad civil. De algún modo, yo trato de propiciar el regreso a una denominación que cubra el fenómeno de manera completa. Por eso me gusta más hablar de responsabilidad civil que de derecho de daños. Porque el derecho de daños es muy importante, pero también es muy importante el derecho de la relación de causalidad, el derecho de los factores de atribución y el derecho de no sé qué, de otras cosas. Entonces, el día del derecho de la responsabilidad civil me parece un título mucho más abarcador. ¿Y cómo nace o con qué nace esta tercera etapa? Y bueno, saben, me parece que nace con una frase que puede ser también relativamente demagógica, pero que en este caso me permito decirla, porque creo que viene a cuento, es mucho mejor que reparar un daño. ¿Qué les parece que es? ¿Qué es mejor que repararlo? Que no haya sucedido, obvio. Y ahí es donde juega la prevención. Es decir, si hay prevención, no hay daño. Más aún, cada daño que se produce indica el fracaso de la prevención. Entonces, la función de prevención me parece a mí que inaugura esta tercera etapa del derecho, ya ahora me gusta llamarlo, de la responsabilidad civil. Claro, como acá veo tantos profesores en el Zoom, muchos dirán, pero escúcheme, ¿por qué le llama responsabilidad civil si no hay daño? ¿Por qué se la llamará responsabilidad civil? Bueno, aquí no me parece que sea tan costoso el uso de la denominación responsabilidad civil, porque responsabilidad viene de responder. ¿Y qué se obliga a un sujeto en la tutela preventiva, en la sentencia de prevención? A que haga algo, deje de hacer o entregue. Finalmente, a que prevenga, a que haga prevención. O sea, que responda realizando prevención. Entonces yo no encuentro ninguna objeción de tipo ontológico, conceptualista o algo así, que me impida ubicar a la prevención en la materia de responsabilidad civil. Yo no veo ningún problema. Bien, entonces, esta tercera etapa, si me van siguiendo hasta acá, me parece que inaugura, estoy casi seguro, lo que sería el derecho a la responsabilidad civil, donde la vedette en términos de, qué sé yo, de figura estelar, rutilante, excluyente, bueno, es la prevención del daño. Bueno, justamente por aquello de que es mejor que reparar, es prevenir. Bien, ¿qué tenemos entonces? Bueno, tenemos todo un capítulo, digamos así, el artículo 1710, una sección segunda, que nos habla de funciones, función preventiva y función punitiva. Acá estoy diciendo excesiva, dice el código. Excesiva no puede ser. Sin embargo, no, función preventiva y punitiva creo que dice. Excesiva puede ser, a ver, ¿me estoy equivocando o estoy tomando un código exótico? Función preventiva y punición excesiva, perdón, disculpe, estaba leyendo mal, claro, punición excesiva. Estaba traicionando la vista. Punición excesiva. Entonces, acá quedó el título, porque todos ustedes saben que el anteproyecto de código tenía previsto el daño punitivo. Entonces quedó el título y se le sacó el artículo de punición. Acá, bueno, siempre uno, yo, saben, igual que ustedes, me resisto a todo menos a la tentación. Y entonces uno estaría tentado de decir, está bien que haya punición, está mal que no haya punición. Bueno, todo lo que ustedes se imaginan. Vieron que los argentinos con esta tradición autoritaria estamos muy, digamos, alineados con la idea de que haya puniciones, porque aquello de la punición es bueno para disciplinar a la gente. Bueno, hoy punición en el Código Civil no hay, eso es un hecho, la tenemos en el Código del Consumidor, y tenemos en el Código Civil funciones punitivas. Funciones punitivas serían
tareas, hablo de función como hablar de una tarea que se cumple dentro de un sistema, ¿no? Se llama función, ustedes reemplacen la palabra función por la palabra tarea, trabajo. Si la reemplazan, van a ver cómo aplica. ¿Y dónde hay funciones de punición? En muchos lugares, están en las 30, sería una típica función, la cláusula penal es otra función de penalidad, y hay, digamos, varias repartidas a lo largo del código. O sea que la función de punición es todo aquello que excede la reparación. Ahí me parece que es una definición rápida, pero que ayuda a entenderla. Entonces, ¿cuándo hay penalidad? Cuando a alguien se le aplica una sanción sin que haya una correspondiente reparación, o para decirlo rápido, todo aquello que va más allá de la reparación es punición, es pena. ¿Sí? Me aplican a 30 para qué, como pena, como sanción, para que cumpla. Bueno, está por supuesto toda la discusión si la penalidad es para castigar o para tener una función polivalente, es decir, para prevenir daño futuro. Yo te castigo no porque me interese que sufras la reprimenda, la sanción, sino para que no vuelvas a repetir la conducta disvaliosa que realizaste antes. Entonces, también es cierto que la penalidad tiene una función de prevención. Esa discusión que existe, bueno, tenemos algunos colegas, autores, no sé, Güeres está en contra de la punición, Sebastián Picasso está en contra de la punición, pero ellos me parece que están en contra de la punición de manera dogmática. A mí me parece más interesante pensar en cuál es la función polivalente de la punición. En el derecho del consumidor, la punición tiene que cumplir, me parece a mí, como mínimo la función de prevenir, evitar que ese daño vuelva a ocurrir. Eso sucede únicamente cuando la punición tiene alguna medida, porque si a mí me condenan a pagar 2,50 pesos por un gran daño, ¿se acuerdan el primer caso importante de daño punitivo, que era el caso ese de Mar del Plata, donde a un pobre discapacitado en silla de ruedas no lo dejaron entrar, creo que era Telefónica, para realizar un reclamo? Entonces, ¿usted a qué viene? A realizar un reclamo, contestó el señor en silla de ruedas. ¿Me ayuda a subir?, le dice el señor al guardia. ¿A qué venía?, me dijo usted, a realizar una queja. Voy a consultar. No lo dejaron subir, a hacer la queja, y claro, sin la ayuda de alguien no podía subir a realizar el reclamo. Entonces se dijo que vulneraba los derechos humanos, todo lo que usted se imagina, y en su momento creo que lo condenaron a pagar 20.000 pesos, 40.000 de ahora, es decir, no había ninguna relación entre el daño, entre el monto de la condena y lo que se quería evitar en el futuro. O sea que, pero, a ver, para no irme del tema, porque voy a volver a la prevención, para decirlo rápidamente, la función de punición hoy no está en el Código Civil. No está, y no sé si tenemos tiempo de dedicarnos a eso hoy, creo que no. No me parece sensato, como por ahí escuché decir alguna vez, alguna autora importante, muy conocida, que decía, bueno, si se puede disminuir la punición excesiva, es porque existe. Y si existe, se puede aplicar. Me parece que es un razonamiento un poco forzado, ¿no? Esto es independiente de la, yo diría, de la razonabilidad que la punición puede adquirir como en materia incluso de prevención, muy especialmente en los casos de daños, por ejemplo, al honor, en donde es más barato causar un daño, porque eso me da rating, me da publicidad, y pago el daño, gano dinero por causar ese daño, y pago el costo y me quedo con la diferencia. Entonces, digamos que eso es lo que se llama, ¿conocen? El daño lucrativo. Yo gano dinero por dañar. Entonces, ¿cuál es la única manera que existe para desalentar esa conducta?
Bueno, lo que pasa en el mundo actual. ¿Qué es lo que más estimula al comportamiento? ¿Mm? El vil dinero, el vil metal. Eso es lo que habitualmente motiva las conductas. O sea que, bueno, pero después tenemos algunas acciones paliativas, eh, pero bueno, no me quiero desviar del tema que tenemos hoy. Pero dejo sentada que en nuestro código no está prevista el daño punitivo tal y como, por ejemplo, está mal legislado, pero que existe, como es en el derecho del consumidor. Bueno, volviendo a nuestro código civil y volviendo a la función de prevención, esto está, como ustedes saben, inaugurado en un artículo que da pie e inaugura lo que yo llamaría una nueva antijuridicidad. Es decir, el código, al sancionar el artículo 1710, establece un deber de actuar que cuando no se actúa de acuerdo al programa establecido en este artículo 1710, esa conducta resultará antijurídica. Esto, creo yo, es, digamos, un cambio muy importante. Imagínense cualquier tipo de prohibición nueva, en la materia que a ustedes se les ocurra. Esa materia nueva que a partir del día de la fecha está prohibido o es obligatorio hacer determinada cosa y no se hace, ¿qué significa? Que es contrario a la ley, contrario al orden jurídico. Por lo tanto, la descripción que realiza el artículo 1710 es una descripción que inaugura un nuevo tipo de antijuridicidad. ¿Por qué? Bueno, porque será antijurídico, ahí va la definición, no hacer prevención siendo obligatorio hacer prevención. Esa es la idea fuerza. Si yo no cumplo con el deber de hacer prevención, incurro en algo que es contrario a la ley. Es antijurídico. Entonces me parece a mí que la principal idea que podemos sacar de este artículo 1710 es se inaugura un nuevo deber de prevención y por lo tanto se establecen tipos de antijuricidades. Tipos me refiero a conductas típicamente antijurídicas, que son, por ejemplo, como dice el artículo 1710, evitar un daño no justificado. Dice, toda persona, dice el artículo 1710, tiene el deber, en cuanto de ella depende, de evitar causar un daño no justificado. Entonces, quien no evita un daño debiéndolo evitar, incurre en una antijuricidad. En el inciso B, dice también a continuación, adoptar de buena fe, conforme a las circunstancias, las medidas razonables para evitar que se produzca un daño o disminuir su magnitud. Es decir, si empezó el daño y yo pude disminuir la entidad de ese daño y no hice nada, pudiendo hacerlo de acuerdo a las circunstancias, claro. Entonces, si yo no hago pudiendo hacerlo, mi conducta es antijurídica y puede dar lugar a una acción de prevención. Es decir, quien actúa de esa manera se puede instituir en un legitimado pasivo de una acción de prevención. ¿Se entiende la idea? Es decir, tiene que evitar un daño, no lo hace, es antijurídico. El daño comenzó y puede disminuirlo de acuerdo a las circunstancias, lo tiene que hacer y no lo hace, también es antijurídico. Acá, y por supuesto, no agravar, dice el inciso C, no agravar el daño si ya se produjo. O sea, tiene que disminuirlo si comenzó y después no tiene que agravarlo si sigue. Es decir, son dos conductas, la positiva y la negativa. O sea, no agravarlo y disminuirlo si puede. Todo de acuerdo, repito, a las circunstancias y
adoptar las medidas razonables. Ahora bien, hay varios aspectos muy interesantes en este artículo 1710, en este inciso B. Porque vean ustedes, si tales medidas, dice así, estoy leyendo textual, no sé si lo tienen por ahí, calculo que sí, ¿no? Para que me vayan siguiendo. ¿Lo tienen ahí? A ver, uno así, o quieren que comparta pantalla. Ahí Mónica me dice que sí. Bueno, la mayoría no más así con el dedo, pero lo tienen ahí acerca a mano, porque a veces yo estoy leyendo. Claro, esto es como, yo estoy leyendo en pantalla, así, bien, muy bien ahí, Juan de Rosas Ibarra, perfecto. Muy bien, gracias, ahí me están mostrando. Eso, miren, para el que habla es una gran cortesía lo que están haciendo, así que les agradezco mucho eso. Bueno, vean lo que dice este inciso B del artículo 1710. Si tales medidas evitan o disminuyen la magnitud de un daño del cual un tercero sería responsable, tiene derecho a que éste le reembolse el valor de los gastos en que incurrió conforme a las reglas del enriquecimiento sin causa. Acá se plantea un tema muy interesante. Es decir, es lo que se llama la actividad del buen samaritano. ¿Qué es el buen samaritano? Aquel que va y como está obligado a evitar el daño de acuerdo a las circunstancias y siempre que sea razonable, él tiene derecho a hacer lo que se llama hacer esas obligaciones a costa del deudor, ¿no? Es decir, un incumplimiento yo puedo hacerla yo a costa del otro, y acá lo puedo hacer para luego conseguir el reembolso. Lo peculiar es que tengo dos posibilidades. Le pido el reembolso al que hubiera sido responsable de realizar la prevención que no hizo. Por eso es que hablo del buen samaritano. Es decir, si yo voy por la calle caminando y veo que hay algo que amenace un daño, o veo que algo va a ocurrir, se está por caer esa maceta, y tomo, no sé, intrépidamente el riesgo y hasta el gasto de evitar que ésta se caiga, no sé, contratando una escalera, aunque más no sea, para poder subir, qué sé yo, una cosa sonsa se me está ocurriendo, pero la que ustedes quieran. Y yo realizo ese gasto, claramente tengo la chance de reclamarle al que iba a ser responsable por esa caída de la maceta a que me pague lo que yo gasté para evitar el daño. O sea, está bien claro. Y las pautas de por qué me va a tener que devolver eso va a ser de acuerdo a ciertos criterios, de quién sería responsable o de quién se enriqueció, o mejor dicho, de quién se enriqueció en el sentido que no gastó lo que tenía que gastar. Por eso es que hay un reenvío a las reglas del enriquecimiento sin causa. O sea que estos gastos que yo realizo me los tiene que devolver conforme a ese criterio de enriquecimiento sin causa. Es decir, me va a tener que devolver en la medida de lo que yo gasté, que normalmente va a estar contrapesado por la medida de mi empobrecimiento. Esas son el programa del enriquecimiento sin causa, es lo que él no gastó más lo que yo me empobrecí. Ahora, yo pude no empobrecerme y aún así reclamarle el gasto. Bueno, eso tendríamos para discutir. Ahí hay que ver cómo es digamos, sería un detalle, que no sé si vale la pena que me meta en semejante hondura, ¿no? Por un Zoom. Tengo miedo de caer en demasiado detallismo y que esta charla se convierta en algo muy tedioso, así que voy con mucho cuidado. Si a medida que voy hablando, digamos, voy al mismo tiempo que hablo, y vieron que uno piensa más rápido de lo que habla, por eso a veces las palabras se me superponen, por eso no conjugo y mis sílabas no se separan como deberían separarse. Entonces, eso es porque estoy pensando si me meto o no me meto en cada tema, ¿no? Por esta dinámica, que si bien que son muchos ustedes, pero silenciosamente muchos, pero están todos ahí. Gracias. Bueno, pasemos a un segundo capítulo bastante interesante. Después vamos a ver algunos casos jurisprudenciales también. Atención, tampoco voy a hablar muchísimo más, por las dudas, porque yo les dije 40 minutos, ya llevo media hora más o menos, y no me quiero exceder. Quizá convenga realizar intercambios con ustedes luego. Bueno, tenemos la bendita acción preventiva, que está prescrita en el artículo 1711.
Claro, cuando está presente esta antijuricidad de la que habíamos hablado recién, de la que había dado cuenta el artículo 1710, tanto sea por una acción o por una omisión antijurídica, acá el artículo 1711 ayuda a este criterio de antijuricidad, este establecimiento de una nueva antijuricidad, de que el que tenía que prevenir y no previó, no hizo prevención. Y cuando esto hace previsible la producción del daño, su continuación o su agravamiento, acá está referenciando las conductas antijurídicas del artículo anterior, existe la posibilidad de que haya una acción preventiva. Es decir, autoriza a un sujeto a tener lo que se llamaría un derecho subjetivo a reclamar la prevención. Digamos que eso autoriza o da título o da entrada a una acción jurídica, a una acción procesal dirigida a conseguir la prevención. No, recién dije que no iba a entrar en detalles, pero la tentación vieron que es más fuerte. El artículo dice, al final, no es exigible la concurrencia de ningún factor de atribución. O sea, que la acción de prevención, la acción se refiere a la acción procesal de prevención, ¿no? Termina en una frase que dice, no es exigible un factor de atribución. ¿Qué significa esto? Porque, atención, si el factor factor de atribución, que como todos ustedes saben, es la razón jurídica del deber de reparar, ejemplo, la culpa, el riesgo, la garantía, la equidad, el abuso del derecho, todo aquel argumento jurídico que obliga a reparar es, de acuerdo a un criterio más o menos razonable, una exigencia, yo diría un requisito esencial de la responsabilidad civil, junto con el daño, la relación de causalidad, la antijuricidad y yo diría también el factor de atribución. Si es un requisito. ¿Y por qué acá dice que no es necesario el factor de atribución? Esta afirmación contradice mi tesis anterior que compartí con ustedes en cuanto a que la prevención formaba parte de la responsabilidad civil. Pero claro, si la prevención forma parte de la responsabilidad civil y la responsabilidad civil tiene como uno de sus requisitos esenciales el factor atribución, acá no estamos hablando de responsabilidad civil, porque no ocurrió el daño. Bueno, yo aquí debería, o quizá corresponda, que se interprete en sus justos términos esta idea de factor de atribución. ¿A qué factor de atribución se refiere este artículo cuando dice que no hace falta un factor de atribución? ¿A la culpa? ¿Se refiere al riesgo? ¿A qué se refiere? Bueno, yo creo que se refiere al factor de atribución, no de reparar el daño, sino al factor de atribución de prevenirlo. Porque es necesaria una razón que justifique una sentencia de prevención. Si el factor de atribución es, por definición, una razón jurídica que obliga a algo, que establece un deber, ese deber puede estar dado para reparar un daño, o ese deber puede estar dado para hacer prevención. Entonces, es imposible aceptar la idea de que no haya una explicación que autorice a alguien o a un juez que se le pida y que éste ordene que se haga prevención si no hay una razón para ella. ¿Cuál es la razón? Bueno, será la obligación de hacer prevención, serán los motivos razonables que justifican hacerla, será no haberla hecho teniendo que hacerla, será no agravar el daño, etc. Y eso será mutatis mutandi, un factor de atribución de prevención. Bueno, yo creo que sí. Y ahí jugará algo subjetivo o algo objetivo, dependerá del caso. Es decir, digo del caso, ¿por qué? Porque si sabía que por no hacer prevención el daño podía ocurrir o tiene grandes probabilidades que ocurra, ¿me siguen con esto? Es importante. Es decir, si el sujeto que puede hacer prevención sabe o debe saber que si no la hace ocurre un daño, bueno, obviamente será culpable si el daño ocurre, eso no hay duda.
Pero si el daño no ocurre, el saber que tiene que prevenirlo es de algún modo, de varios modos, una conducta ciertamente culpable. ¿Por qué? Porque está obligado a hacer algo que no está haciendo. Y si está a su alcance, de acuerdo a las circunstancias y a la razonabilidad de la medida, hacerlo, bueno, no es culpable para reparar el daño, pero sí es culpable de no hacer la prevención. O sea que esta idea de factor de atribución me parece a mí que para no confundirse habría que tomarla de la siguiente manera. No es el factor de atribución que adjudica responsabilidad de reparación del daño, pero sí es un factor de atribución, no en ese sentido, sino en la idea de el deber jurídico que obliga a hacer prevención. Porque si el factor de atribución es la explicación que da sentido a la realización de algo, por ejemplo, a reparar un daño, a través de la culpa, a través de esto, a través de lo otro, bueno, aquí tiene que haber una explicación que dé quicio, que dé fundamento a la prevención. Y ahí, entonces ahí esta idea de que no es exigible la concurrencia de ningún factor de atribución, bueno, está escrito. O sea, yo no podría decir que no está escrito, pero lo interpretaría de modo tal que no es exigible la concurrencia de ningún factor de atribución que se refiera a la reparación del daño, pero sí, claro, que autorice a hacer la prevención, porque si no, no tiene sentido. ¿Me siguen hasta acá? Un poquito densa esta última, ¿no? Tuvo mucho detalle, espero haber sido claro. ¿eh? Como una de mis obsesiones, de las muchas que tengo, no soy un maniático, pero tengo algunas obsesiones, es tratar de que se entienda lo que uno dice, digamos. Me parece que es la primer obligación del docente, hablarle a alguien y llegarle, ¿no? No sé, bueno, acá uno no sabe cómo llega, pero bueno, sepan que por lo menos el esfuerzo lo hago. Les sigo mirando la cara a casi todos. Vieron que el Zoom me permite una página, dos páginas, entonces cada tanto miro. Alguno me dice que sí, entonces eso me deja contento, me da ánimo para seguir. No mucho más, tranquilos, esto no va a ser muy largo. ¿Qué pasa con la legitimación activa de la acción de prevención? Bueno, acá tenemos el artículo 1700 dice que están legitimados para reclamar quienes acrediten un interés razonable en la prevención del daño. Este es un artículo, yo diría, abierto, absolutamente abierto, en donde será necesario una interpretación, una doctrina, una jurisprudencia que le vaya dando articulación, que le vaya dando quicio, porque ¿quién tiene interés razonable? O sea, yo tengo interés en que en Formosa no sigan sufriendo, en Chaco, no sé, los indios pobres que sufren mucho, pero no me sale el nombre. Tengo interés razonable. Entonces yo puedo hacer una acción por ella, bueno, tengo interés, es razonable, sí, lo es, porque todo dolor ajeno me incumbe, digamos, pónganle así, pero bueno, hay como una distancia, ¿no? O sea, no es tan sencillo. Entonces hay que establecer, me parece que esto es tarea para realizar, pero yo tengo una tesis que quizás ayude. Quien sufre un daño natural y ordinariamente tiene interés en que ese daño no se vuelva a repetir. A mí me parece que puede haber una pista interesante para, yo diría, para mm, generar una idea de quién tiene un interés razonable que además no se le ponga una falta de legitimación, digamos, como obstáculo, ¿no? Y quien sufre un daño, que tenga interés que no se repita, bueno, ahí parece bastante razonable, como autoriza el artículo, a argumentar a favor de autorizar una legitimación activa. ¿De quién? De que quien sufre un daño que no se repita. Por ejemplo, piensen ustedes en un automovilista que va por una autopista y de pronto, bueno, por una deficiente iluminación o demarcación de la autopista, este automovilista vuelca, se va de pista, sufre un daño. Bueno, su reclamo es, por supuesto, para que reparen todos sus perjuicios, todos sus menoscabos, pero yo me pregunto, y respondo, que también estaría autorizado para
hacer prevención y desde mandar a que le reparen los 5 millones que sufrió de perjuicios morales, materiales, etcétera, más que reparen ese Walrail, esa autopista. En ese caso, la demanda no va a ser de los 3, 4 millones o 5 que costó su daño, va a ser de muchísimo más. Que creo que bien interpretado esto puede cambiar la dinámica completa de los juicios. Digamos, ¿por qué hoy no hay tantos arreglos extrajudiciales? Porque, bueno, son muchas las razones por las cuales no hay. Pero una de ellas es que, bueno, una es que duran mucho los juicios, pero una es que no está tan claro que le sea mucho más barato al deudor adelantar un dinero que pagarlo al final del camino. No está tan claro que sea más barato. A veces sí, pero bueno, para terminar un juicio y cobrarlo hay que tener salud, una cierta edad, que a uno le permita vivir lo suficiente para poder obtener la reparación al final. Pero imagínense ustedes un daño causado por, digamos, una buena razón que autoriza su reparación y que además se incluya en el mismo expediente la prevención. Estamos hablando de otra entidad económica. Y eso, bueno, podría ser bueno, me parece que normativamente podría ser perfectamente previsible. Eso cambiaría la lógica de muchos accidentes, especialmente estos conocidos por deficiencias en, no sé, en las rutas, en los caminos, etc. Bien. Después tenemos el tema de la sentencia, y ya voy redondeando. El tema de la sentencia. La sentencia que admite la acción de preventiva debe disponer, a pedido de parte, y dice, ¿saben de qué? O de oficio. Ahí voy a hacer un paréntesis. En forma definitiva o provisoria, obligaciones de dar, hacer o no hacer según corresponda. Y después, bueno, ahí agrega una manera de cómo el juez debe ponderar la medida que ordena. Ahí dice, debe ponderar los criterios de menor restricción posible y de medio más idóneo para asegurar la eficacia en la obtención de la finalidad. Estoy leyendo. A ver si me siguen. Ojalá lo estén leyendo, porque es difícil seguir mientras yo leo. Vean que el artículo es claro, o sea, la sentencia de prevención contiene ordena una obligación, hacer, no hacer o dar. Ok, hasta ahí lo entendemos. En forma definitiva, provisoria, etc. Bueno, tenemos un primer capítulo que es a pedido de parte o de oficio. Ahí el tema de oficio es complicado, porque este tema de oficio, aquí esto da pie a que los jueces puedan hacer prevención. Y bueno, y en buena hora que lo hagan, si hay razones para ello. Hay varios casos judiciales en donde los jueces actúan de oficio en juicios de daños, en donde, utilizando este artículo 1713, bueno, ordenan ciertas medidas. Igualmente, sería tan bueno que un código procesal ordenara toda esta actuación, porque claro, ¿cuál será la medida del juez? Acá el juez, su rol no es tan sencillo, tiene que ser muy evidente su actividad de oficio para, no sé, que hay casos que manda a tapar un agujero donde se cayó un niño y se ahogó, que manda a poner una valla para evitar que se caigan al precipicio. O sea, salvo supuestos muy evidentes, la actuación del juez no es tan sencilla, porque ¿qué va a hacer? Va a pedir que un perito justifique lo que él de oficio cree que hay que hacer y le va a dar órdenes y puntos de pericia. Bueno, está bien, pero es una actividad, digamos así, demasiado, se le está pidiendo demasiado al juez, me parece. Y yo prefiero los jueces que con que hagan lo que uno les pide es suficiente. Ya bastante cuesta a veces que los jueces hagan, y bueno, si hay algún juez no lo toma mal, porque los que están acá seguro que hacen todo lo que tienen que hacer, pero con que hagan lo que tengan que hacer, yo ya estoy muy contento. Pedir que además haga mucho más ya a veces es como demasiado pedir.
Pero en cualquier caso, bueno, el rol del juez ahí en lo de oficio es un rol problemático. Pero en cualquier caso, la norma está, de oficio lo pueden hacer, y bueno, y están todos dispuestos. Y está todo disponible para su actuación. Luego, dice, debe ponderar con la orden de hacer, o de no hacer, o de dar, debe ponderar los criterios de menor restricción posible y de medio más idóneo para asegurar la eficacia de la obtención de la finalidad. Miren, esa es una referencia textual a un criterio de ponderación de un autor alemán que se llama Robert Alexy. Este autor alemán, Robert Alexy, que se dedica a la teoría de la ponderación, quizás algunos lo oyó hablar. La teoría de la ponderación, en buen romance, es una teoría consecuencialista, finalista, que es allí donde, bueno, dos principios están en pugna, no se sabe cuál elegir, y elijo el que menos daño, el que menos perjuicio causa y el que más obtiene beneficio. Es decir, se privilegia el fin sobre los medios que se tienen que pagar. Es decir, se aceptan los medios que hay que pagar para privilegiar un determinado fin. O sea, es una reducción a los fines. En materia de teoría del derecho es una cuestión muy problemática que ameritaría toda una clase y de la cual me he dedicado mucho en un libro que se llama Sistema Maestro de Responsabilidad Civil. En mi último capítulo me dedico muchísimo en este caso, a criticarlo mucho a nuestro amigo, el profesor de Kiel, Alexi, pero me parece que es un tema muy, muy importante porque, miren, nosotros, imagino que la mayoría de los que están acá son del derecho privado, pero estos temas que habitualmente fueron tratados en derecho público, en realidad hoy cada vez más se están empezando a tratar en derecho privado. Entonces esta idea de que una norma queda derrotada por un principio, si uno no sabe bien de qué se trata, vamos a resolver incluso ahora con la pandemia, para readecuar un contrato, podemos utilizar perfectamente esta teoría de la ponderación, de la cual yo me cuidaría mucho. Hoy acabo de entregar un artículo en la ley de readecuación contractual y me ocupo mucho de no ser consecuencialista, finalista. Para decirlo también con un aire, si quieren, un poco demagógico, total estoy en mi casa, puedo hacerlo un poquito, digamos, para decirlo en buen romance, la diferencia entre la teoría de la ponderación de Alexi es la misma que hay entre el fin justifica los medios, ese es Alexi, eso es ser consecuencialista, finalista, el fin justifica los medios, y la idea de que cuando termina un derecho, comienza el otro. Es decir, cuando termina un derecho, comienza el otro, el límite de un derecho está en el comienzo del otro derecho. Estas son las dos tesis enfrentadas. Hoy, la tesis que está prevaleciendo en la Corte Suprema y en la mayoría de los tribunales es la de que el fin justifica los medios. Y el fin justifica los medios en base a que es la tesis finalista, causalista, donde cuando yo no tengo bien claro qué norma jurídica atrapa el caso, qué supuesto de hecho queda atrapado por la norma jurídica para saber cuál sanción, cuando no está claro eso, y se presentan dos normas en sentido opuesto, yo me pongo a ponderar y elijo una en detrimento de la otra, de acuerdo a que tengo un fin que quiero lograr, ¿no? Lo logro derrotando la aplicación de una norma y privilegiando la otra. Cuando hago eso, estoy utilizando una doctrina finalista, consecuencialista, aquella que va por las consecuencias, pero esas consecuencias asumen ciertos costos. Eso es lo que en buen romance quiso. Yo ahí tengo que ver quién escribió eso, pero yo me imagino por dónde viene. La ventaja de tener un código nuevo, ¿saben cuál es? Que cuando, bueno, ustedes también, cuando nosotros estudiábamos Derecho antes de la reforma del Código, yo estudiaba a los primeros comentaristas del Código. Los primeros comentaristas del Código eran Llerena, Machado. Leíamos libros realmente muy antiguos, muy exóticos. Hoy nosotros somos los primeros comentaristas del Código. Bueno,
O sea que es muy interesante, y todo es doctrina. O sea, está bien, de prevención se escribió más que de otros capítulos de la responsabilidad civil, pero, no sé, yo ahora que me puse a escribir sobre readecuación contractual, no hay casi doctrina. O sea, que los primeros trabajos son los que vamos a hacer todos nosotros, o muchos de nosotros. Por lo menos los profesores que veo que están acá en el Zoom y que sé que escriben, y que van a seguir escribiendo mucho, espero, y somos nosotros. Por lo tanto, está todo abierto. Entonces, repito, y ya voy cerrando esta idea y comenzamos algún diálogo. Cuando habla de ponderar criterios de menor restricción posible y de medio más idóneo para asegurar la eficacia de la obtención de las finalidades, por ejemplo, en buen romance, ¿saben qué? Si hay que poner una reja para evitar, qué sé yo, caídas, el grosor de la reja tiene que ser de acuerdo a lo que se quiere evitar. No voy a gastar una reja de 10 centímetros y con una de 5 alcanza. Digamos, finalmente es eso. En este caso yo no tengo objeciones respecto de eso. Bueno, para finalizar, miren, porque como son todos temas, pese a que ya tenemos 5 años de código, ¿no? Pero en cualquier caso, no hay tanta jurisprudencia, digamos, interesante. Lo que yo estoy viendo, y esta semana que me dediqué a hacer un poco de relevamiento de jurisprudencia, para que esta charla tenga un cierto nivel de actualidad, y no hable con los papiros que uno va coleccionando a medida que van pasando los tiempos, y lo que me estoy dando cuenta es que hay un uso de la prevención así muy, muy polivalente, o sea, muy para todo uso, porque claro, la prevención procesalmente tiene una relación de afinidad y parentesco con, por ejemplo, qué sé yo, las medidas cautelares, la medida cautelar innovativa, la medida autosatisfactiva, lo que antes se llamaba el adelanto de sentencia. Ese es un tema tremendo. El adelanto de sentencia era cuando yo ya tengo una verosimilitud tan fuerte, un humo del derecho tan pesado, que le digo, mira, yo sé que pasó tal cosa, necesito una silla de ruedas hoy y no dentro de 5 años, porque dentro de 5 años no voy a necesitar una silla de ruedas, voy a necesitar 2 prótesis, no sé qué, y todo lo que va a pasar. Entonces, para evitar, estos fueron, no me acuerdo el nombre ahora, fue un caso de la Corte muy famoso, que inauguró este anticipo de sentencia. Ese fue el primero, yo me acuerdo que como abogado hice el segundo, así que me acuerdo muy bien de esos casos. Y bueno, y acá hay algunas sentencias judiciales que yo veo que están tomando mano, especialmente, bueno, el juez Galdós en azul, que es un juez muy activo, que le gusta mucho innovar y hacer mucha prevención del daño. Estoy hablando bien de Galdós, no estoy hablando mal, aunque me río un poco, porque a veces Galdós es un poquito, digamos, excesivo en su vocabulario, probablemente porque es muy admirador de Morelo. Morelo, igual es amigo, puedo, digamos, hacer bromas con Galdós, no pasa nada. Morelos, lo conocieron a Morelo, Mario Augusto Morelo, era un procesalista muy famoso, que escribía mucho, pero cuando digo mucho, es mucho. Él había hecho el Código Civil comentado antes del 68, Código Civil con De Gasperi, que era un paraguayo, un Código Civil comentado del Código Civil. Después hizo el famoso Código Civil Procesal, Civil y Comercial comentado de la Nación y de la provincia. Y escribía, y era muy ampuloso. La forma de escribir era muy barroca. Y Galdós me recuerda un poco a Morelo. Y hay unas sentencias que pueden buscarlas ustedes de Morón. A ver si quieren, les comparto pantalla y ya con esto voy cerrando, para no volverlos locos. A ver si les comparto pantalla un poquito. A ver si lo puedo hacer. Comparto pantalla. Es un minutito. ¿Dónde está? Compartir. Ahí está. Ahí estoy compartiendo pantalla. A ver, vamos con las sentencias. Lo hago rápido esto, pero para que ustedes tengan una cierta idea. Miren, 4 o 5 casos, digamos, relativamente nuevos. ¿Ven? 13 del 7 de 2020, ahora esta semana, digamos, la que pasó. Esta es una medida cautelar que es como un sucedáneo del amparo a la salud. Es como un adelanto de sentencia. Una persona necesitaba que lo reingresen a un instituto, digamos, donde había sido externado, y ahí, esto es sucedáneo de un amparo de salud, podría ser. Pero bueno, acá la Cámara Civil, la Sala
y tomó mano y argumentó que lo hacía con fundamento en el artículo de la prevención. O sea que, como ven, da para eso también. Después tenemos Vicentín, obvio. El juez del caso Vicentín no se iba a privar de utilizar el artículo 1710. Conocen el caso Vicentín, ¿no? La expropiación fallida de hace un par de semanas. Ahí el juez dice, a ver, vean lo que es amarillo que lo resalta, la sociedad concursada continúa ejerciendo funciones para las que fueron designados y establecer los interventores, es decir, una medida para que no, tipo satisfactiva, o sea, le devuelve o ratifica la administración natural del concurso. Y utiliza, ahí ven, el artículo 1710. O sea, lo que estoy tratando de mostrar es que esto da para todo. Los trabajadores de la salud también, contra el gobierno de la ciudad, para que les den tapabocas, materiales, para prevenir el COVID, también consiguieron con base en 1710, de parte del juzgado de primera instancia, de trabajo, o sea, del trabajo, o sea que el fuero laboral también está tomando mano de la prevención. Acá yo sí diría que este es el caso de Azul, si acá es Galdós. Acá sí hay como una tutela anticipada. Esto se parece, es como un adelanto de sentencia, porque no corresponde esperar. Este es el caso de una víctima de tránsito que sufrió un accidente y deben abonar un adelanto, unos 15.000 mensuales por un lapso de 6 meses, seguramente para tratamiento de sus lesiones para que no se agrave. ¿Bien? Acá observen que hay como una utilización de la medida de prevención. Acá hay que ver si fue de oficio o si fue a pedido de parte. Pero bueno, para que ustedes vean los distintos usos que se está haciendo de la prevención. Y tenemos finalmente este último, que es solamente a los fines ilustrativos. Esto es en Córdoba. Vean ustedes, el gobierno de Córdoba solicitó una medida cautelar urgente dentro de un proceso de reivindicación para que se le permita ingresar al predio y hacer medida de prevención para evitar futuros incendios y demás. Y la mayoría dijo que era la tutela preventiva del artículo 1610, y la minoría dijo no, que era una cautelar como cualquier otra, etc. O sea que quise mostrarles estos usos múltiples de la prevención o de la acción de prevención, donde me parece que todavía no están suficientemente claros los ribetes procesales en donde quede claro cómo va a ser la utilización de esta prevención. Quizá por eso los legisladores quisieron poner ciertas normas de tipo con algún contenido procesal, como la legitimación, como el tipo de sentencia, precisamente porque al no estar claro cuál va a ser el derrotero de esta acción de prevención, bueno, pero lo deseable desde luego sería que haya un código procesal que la recoge y la estructure, ¿no? Desde luego, porque si no va a pasar lo que sigue pasando ahora. La utilizan en el derecho laboral, la reemplazan por amparos, se confunden con medidas cautelares, etc. No queda bien clara la actividad de oficio o la actividad del pedido de parte. Bueno, me parece que al fin una hora hablé, es mucho. Espero no haberlos agobiado. No sé cómo, si me siguieron mucho o poco. Espero, yo pensaba hablar entre media hora y 40 minutos, y ya hablé una hora. Y me frené, por supuesto. Así que yo pararía acá y doy paso, si alguno quisiera, a formular alguna pregunta o que alguno de los que gentilmente me ayuda con este Zoom del Centro de Graduados, que debo agradecer muy especialmente la iniciativa, pero no por mí, pero sino la iniciativa que ellos tienen habitualmente, que es hacer actividades, hacer este tipo de actividades, y las hacen siempre. Y la verdad que el Centro de Graduados tiene una presencia extraordinaria. Porque es muy importante, bueno, los que son profesores o están muy vinculados con la facultad no les es extraño, pero todos aquellos graduados, especialmente los graduados más recientes,
aunque veo todo tipo de caras, por lo tanto asumo que no todos son recientes graduados o recién graduados. Pero es una actividad muy importante porque conecta a la facultad, a la actividad docente con la sociedad, digamos. Son actividades de extensión. ¿Mm? Así que bueno, uy, miren, mi cara se ve oscura, o sea que yo empecé de día con un sol brillante y ahora tenemos una ligera oscuridad. Así que voy a encender un par de luces para que se me vea un poquito más claro, mientras le pido a la gente de Acá estoy, Doc. ¿Cómo está? Bárbaro. Sí, Bueno, escucho, ¿eh? ahora siguen haciendo preguntas. Yo anoté algunas que estuvieron haciendo durante la charla. Los que tengan preguntas para hacer, ténganme paciencia, lo único, y las voy a ir leyendo. Y Bueno. después, Doc, están pidiendo las filminas. Las filminas, estas 4, bueno, con mucho gusto. Sí, yo se Ah, las paso a ustedes. y nosotros las Que se enviamos pongan. a todos Perfecto. los inscriptos, las reenviamos nosotros. Bueno, con mucho gusto. Bueno, la primera pregunta que vi es, ¿qué doctrina recomienda acerca de la prevención del daño? Es muy amplia la pregunta. ¿Qué doctrina, a qué llamamos doctrina? ¿A qué autor? No sé. No sé quién sabe para dónde va. ¿Qué doctrina? Sí, yo imagino que sí. Bueno, la verdad que del Código Nuevo, de lo que más se escribió es de prevención. O sea, es una cosa demasiado. Bueno, yo también escribí sobre eso en mi libro de Sistema Maestro, pero hay mucho. Picasso escribieron mucha gente. O sea, ustedes ponen prevención, doctrina, la ley y cantidad. Hay de todo. Bueno, Pizarro, hay muchos autores. Eh, no sé. Bueno, después preguntan si impacta de algún modo lo expuesto en la responsabilidad de los comercios con gran flujo de personas cuando no brindan servicio de prevención de seguridad, por ejemplo. La chica puso que se le venía a la mente casos como McDonald's, Starbucks y robos o hurtos en la sucursal. Ah, qué interesante, claro, sí. O sea, claro. ¿Saben a qué me hace acordar? Había una antigua jurisprudencia del transporte de ferrocarriles. ¿Qué ocurría? Viajaban en ferrocarriles y todo el tiempo los transportados recibían lesiones de gente que tiraba piedras de afuera. ¿Mm? Una locura. O sea, la gente le tiraba piedras al tren cuando pasaba y claro, además de romper el tren, también naturalmente lesionaban a los que viajaban en el tren. Eso no era un hecho fortuito, porque en principio sería un típico caso fortuito que exime de responsabilidad al transportado, porque no depende de esto, porque parece que sucedía todos los días. Entonces se condenó al tren a que pusiera vallas, es decir, había como una obligación casi de prevención. No se decía en su momento acción de prevención, pero se los hacía responsables, porque debió haber previsto que esos daños eran recurrentes. Entonces, aquí, si hay robos habituales y demás, bueno, estamos en una frontera, ¿no? Una frontera de si los que tienen que proveer seguridad son los comerciantes o el que tiene que proveer seguridad es la autoridad pública. Yo no tengo tan claro que sea obligación del comerciante gastar en seguridad, cuando en principio, digamos así, la obligación principal no está en sus manos. El hecho que ocurra siempre autoriza a que se le pida eso. A mí me costaría pensarlo de esa manera. Pero bueno, es un tema para seguir estudiándolo. Acá hay una que dice que, pregunta, cuando una persona está internada y se contagia dentro del hospital o clínica. Bueno, los contagios en los hospitales son los similares a los virus. Bueno, es fácil tirar una respuesta así de ocasión, ¿no? La analogía es el famoso virus intrahospitalario, que normal y habitualmente es algo que uno atribuía o le asignaba la responsabilidad a la clínica porque, digamos, incumplía un cierto deber de seguridad. Pero en este caso, la pandemia, bueno, a ver, esto se está escribiendo sobre esto. O sea, la pandemia es un hecho fortuito, ¿lo es? Sí, lo es. ¿Se puede prever todo el daño que causa la pandemia? Bueno, es un hecho fortuito. Aún previsto hay que ver si se pudo evitar. Entonces, en un momento, no lo sé, para pensarlo, no me animo a dar una respuesta definitiva, pero yo imagino lo siguiente.
si el 40% de la población, o lo que estamos empezando a escuchar, empieza a ser víctima de esta tremenda pandemia, bueno, el deber de seguridad y de garantizar el no contagio, yo no sé hasta qué punto es algo que el deudor de seguridad puede prever efectivamente. Ahora, si ustedes me dicen, bueno, voy a un lugar, no había alcohol, no se respetaba ningún protocolo, era cualquier cosa, ahí la relación entre la omisión y el resultado puede ser perfectamente una relación de causalidad en donde puede haber una cierta vinculación entre un antecedente y un consecuente. Digamos, ahí tenemos un tema muy importante, porque ahí nos preguntaríamos si es un tipo de responsabilidad subjetiva o es un tipo de responsabilidad objetiva. Porque si el deber de seguridad fuera una obligación de corte netamente objetiva, poco importa la actividad del deudor, poco importa si él hizo o dejó de hacerlo, lo que importaría es si infringió el deber de seguridad y hay una culpabilidad. Bueno, estos son los típicos casos en donde la doctrina y los profesores a veces se separan de la realidad. Yo no caería en la demagogia de decir, no, entró sano, tienen que pagárselo. Bueno, y también tengo mis dudas de que la obligación de seguridad sea netamente una obligación de corte objetivo. O sea, no lo tengo nada claro. O sea, más bien creo que es una obligación polivalente, que puede ser dependiendo de las circunstancias. Creo que es el artículo, a ver si lo tengo por acá, el artículo 1700, ay, ¿cuál era? El de responsabilidad contractual objetiva, lo tenía preparado, lo tengo acá, sí señores, artículo 1723 sería, sí, responsabilidad objetiva, dice, cuando la circunstancia de la obligación o de lo convenido por las partes surge que el deudor debe obtener un resultado determinado, su responsabilidad es objetiva. Entonces acá es, el resultado determinado era que no se contagie, que salga sano, forma parte de su obligación, esa garantía. Bueno, es para discutirlo. Por eso creo, esto refuerza mi tesis, de que el factor de atribución siempre es un requisito esencial. Porque aún infringiéndose una obligación de resultado, si yo no puedo justificar qué tipo de responsabilidad objetiva es, hay que ver si ese deber de estar sano forma parte de la garantía debida por el contratante. ¿Me siguen? Me parece que eso es lo que hay que establecer. Perdonen, fui un poquito largo para esta respuesta. Adelante. Después acá preguntan, tratamientos médicos que fueron suspendidos por la pandemia, ¿podría ser prevención del daño si no se realiza? Si no se realiza, no, yo diría daño, ¿no? O sea, no se realizó el tratamiento médico debiéndolo brindar y causa un daño, estamos en un supuesto más que de prevención de responsabilidad, me parece. Después otra es la antijuricidad tan abierta en prevención y en resarcimiento. ¿No se contradice con el artículo 19 de la Constitución Nacional? ¿Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda? Está muy bien eso, está muy bien. Me gusta. Está bien. Nula crimen sine lega o sin ley anterior. Es verdad, pero en realidad, justamente, el principio de legalidad en materia de derecho privado está previsto en el Código. Entonces, los supuestos de responsabilidad civil son supuestos previstos antes de la eventual sanción. Por lo tanto, y lo mismo la prevención, la obligación, el principio de legalidad de la obligación que tiene todo sujeto o toda persona es hacer prevención debiendo hacerla. La infracción a ese deber implica infringir una norma previa. O sea, entonces uno está obligado de acuerdo a las circunstancias. No me parece que sea una esfera de reserva en donde no hay legislación. Precisamente, no se me escapa, si esto fuera derecho penal, ¿sería un tipo penal abierto? Sí, sería un tipo penal abierto, obvio. Pero lo que hay que tratar de definir cuál es esa obligación de prevenir y cuál es la infracción. Ahora, establecida cuál es la infracción, me parece que se respeta claramente el principio de legalidad. Por eso creo yo
que también en materia de responsabilidad, esto de que todo daño injusto debe ser reparado, eso sí podría infringir el principio de legalidad y la falta de previsión. No, yo creo que si lo tenemos legislado, es así, no tendríamos ese problema, creo. Perfecto. Hay otra que Me gustó la pregunta, pregunta. me gustó la pregunta. ¿La acción de prevención se puede interponer a la luz de que pueda suceder algún daño futuro? ¿Necesariamente tiene que ser objetiva? Objetiva, no sé a qué alude con la voz objetiva. Sí, el daño futuro obviamente es un daño que aún no se realizó, por eso es futuro. Digamos, diferir en el tiempo lo que no ocurrió es hablar de futuro. Diferir en el tiempo lo que no ocurrió es futuro. Normalmente la prevención del daño es antes que este ocurra, por lo tanto es el daño futuro. ¿Qué es el objetivo? Bueno, el objetivo es, bueno, no sé a qué se refiere con objetivo la pregunta, pero sí, o sea, habla de futuro, obviamente, principalmente de futuro. Lo que pasa es que el futuro es especialmente difícil hacer, es muy difícil hablar de previsibilidad, especialmente cuando hablamos de futuro. Ese es un chiste. Bueno, Y acá la última que encontré, la negativa de las prepagas ante el pedido de hisopado por parte del afiliado, ¿sería prevención del daño? y no, me parece que no sé. Yo creo que acá las circunstancias, miren, pero si no hay recursos, yo creo que es muy complicado, es muy complicado. eh, es muy complicado tratar de establecer un derecho a que me hagan el hisopado, cuando los medios son escasos, cuando incluso no va a ser el caso, ¿no? Y creo que es así, pero la pandemia incluso en muchas partes del mundo no está prevista en las coberturas médicas. Miren, yo cuando empezó la semana antes de la pandemia, de que se empezara la cuarentena, yo tenía un viaje para hacer y literalmente me bajé de la escalerilla 2 días antes. Lo postergué 2 o 3 días y al final bajé definitivamente. Mi principal preocupación es que los seguros médicos no cubrían la pandemia, precisamente porque sería algo así como un supuesto, como la garantía en el seguro. O sea, caso fortuito no lo cubre el seguro. A ver, ¿lo tiene que cubrir las prepagas? Lo tiene que cubrir las prepagas, sí, lo tiene que cubrir las prepagas. Ok, pero, no sé, es complejo establecer un deber, un derecho subjetivo a que a mí me revisen eso. Es complicado. No me animo a hacer una afirmación categórica. Acá tenemos una un poco larga que ahora se la leo toda. Dice, un vendedor de un inmueble rural que ya entregó la posesión, que a su vez es deudor de un crédito hipotecario y tiene que pagar en estos días. No puede cobrar la cuota siguiente porque no se terminan los planos de subdivisión en catastro, perdón, por la pandemia, caso fortuito, y no puede escriturar. ¿Puede accionar contra el comprador para que le abone esa cuota garantizándose de otra forma y así le evite el daño que se le genera, intereses que le cobrarán los acreedores? ¿Qué caso? Me parece que acá tenemos un abogado que está haciendo una interconsulta. Está bien el caso, muy interesante, muy interesante. Sería algo así como que claro, él no cumple, no puede cumplir porque el otro tampoco puede cumplir. Es decir, no se puede hacer la escritura porque no se puede hacer el plano, no entendí bien, pero imagino que es un obstáculo para la escrituración, creo que era algo así, ¿no? No podía escriturar porque no estaba el plano de subdivisión, el plano de Claro, subdivisión no se puede hacer por causa de la pandemia y por lo tanto no paga la cuota, pero el que necesita que le paguen la cuota ¿no? Es el que quiere reclamar. sí, por lo que yo entendí también. Claro, está bien, ¿no? Quiere que le paguen aún sin... Y es complicado, porque ¿saben qué pasa? Hay un artículo que se llama, justamente, se llama tutela preventiva, que es nuevo, que es justamente, yo estoy autorizado a demandar, bueno, los artículos nuevos, bueno, tampoco con el código viejo me los acordaba tanto, pero hay un artículo que habla justamente de tutela preventiva, que cuando yo no cumplo, cuando el otro no cumple, yo estoy autorizado a no cumplir, ¿no? El famoso no deflecti contractus, pero yo además puedo accionar para eso y decir y dejar las cosas stand-by.
no sé, es medio problemático. Es medio problemático porque hay una condición que no se cumple. Hay muchos casos en esta pandemia en donde uno no ha cumplido porque hay un montón de casos. Ahora, pedir que se le adelante el dinero porque el otro no pudo cumplir por la pandemia, o él no pudo cumplir por la pandemia, y yo no lo sé, es difícil, ¿eh? Esto de responder así tan rápido, me cuesta, perdón. Y después, bueno, acá tengo Por la una más. complejidad. Acá otra también un poco larga. A ver, dice, cuando el daño puede producirse respecto de una pluralidad de sujetos y pudiendo ser distintos los accionantes de la prevención preventiva y la acción resarcitoria, ¿cree que podría influir siempre la promoción de la segunda con relación al resultado o tramitación de la primera? Se debe tener en cuenta que el cruce de información no es automática. Ay. Pero un momento, como es el principio, demanda por prevención al que va a ser responsable y demanda por prevención a otro. ¿Sería ese el caso? La acción, si no, sí. O sea, porque está bien, recuerden que el artículo decía que yo puedo demandar al que va a ser responsable y a otro sujeto. Y bueno, pero ahí la litis debería unificarse. Me parece que hay conexidad. Sería muy difícil hacer dos litis seguidas. Me parece que tendrían que tramitar, son causas conexas, ¿no? Hay como una identidad de objeto, hay diversidad de sujetos, pero la causa sería la misma. Me parece que hay buenas razones procesales para unificar las causas. Porque si no, sí sería un dispendio, ¿no? De esfuerzo, parece que tendrían que ser conexas, ¿eh? Creo. Perfecto, doctor. No hay ninguna otra pregunta. Bueno, hemos estado 1 hora 20 minutos, yo espero no haber sido muy larguero con mis exposiciones, y bueno, la verdad, solamente tengo palabras de agradecimiento para las 99 personas que siguieron todo el tiempo la exposición y que están ahí, o por lo menos escuchando y bueno, y estando atentos a todas estas cosas que hemos dicho. Así que, Doc, le robo unos minutos que le quiero avisar a todos los asistentes que vamos a estar enviando el certificado por mail. ok. Así que no hace falta que lo pidan, vamos a enviar nosotros directamente la semana que viene, lo único. Bueno, mi saludo a todos y a varios que veo que son conocidos, no quiero hacer nombres para no quedar mal con los que no nombro, pero veo a bastantes conocidos. ¿Eh? Así que les mando mi mejor saludo desde aquí, desde mi casa, obviamente. Hasta luego, que anden bien. Chao, hasta luego, un gusto.